Pero está bien que el candidato perdedor diga empezó el cambio con una gran sonrisa y en medio de grandes abrazos, apoyando a mis ojos, sin reservas y con un entusiasmo adolescente a Petro. Esto yo no lo entiendo bien. Y no exagero. Las fotos, los abrazos son excesivos. Veamos. Este abrazo, a mi modo de ver, es una manera de decirle a Petro, estoy contigo totalmente. Cuenta conmigo incondicionalmente. Soy un leal servidor de tu gobierno. Abrázame, hermano. Y entre nosotros, toda la guerra verbal, todos los intercambios violentos, insidiosos de la campaña quedan atrás y estoy contigo, presidente Petro, contigo, hasta el final. No era necesario abrazar así a Petro, querido Rodolfo Hernández. Hace pocas semanas, Rodolfo, estuviste aquí conmigo. Te entrevisté. Dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de ampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte. Pero esto fue hace poco, los primeros días del mes de junio. Y todavía no ha terminado el mes de junio. Estamos hablando de que esto fue hace 20 días, Rodolfo. Y tú decías que Petro quería matarte. ¿Y ahora? Tú deberías ser el jefe de la oposición, el líder de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad de líder opositor que representa más de 10 millones de colombianos. Y tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional a Petro, porque eso parece oportunista, parece trepador, parece convenenciero. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice, yo estaré en la oposición y mi papel será el de vigilar, el de supervisar, el de fiscalizar y el de criticar. No el de aplaudir y tampoco el de abrazar así a Petro, por el amor de Dios. Después vamos a ver la foto de nuevo. Muchos seguidores, votantes de Rodolfo, se han sentido decepcionados. Y yo que lo apoyé en la segunda vuelta, también me siento defraudado. Yo lo apoyé pensando que él era, bueno, de derecha empresarial, capitalista, y que si ganaba, haría un gobierno de derecha moderna, y si perdía, sería un opositor vigilante a Petro. Ahora ustedes dirán que exagero. Recordemos un fragmento de la entrevista. La entrevista fue este mes de junio. Este mes de junio. Unos días antes de la segunda vuelta. Y esto decía Rodolfo Hernández de Petro, a quien ahora apoya sin ambigüedades. Petro, a quien ahora dice, empezó el cambio, Petro, empezó el cambio nuestro que tanto hemos deseado. Petro fue chavista, lo sabemos muy bien, incluso cuando murió Chávez seguía siendo chavista, y esto fue el año 2013. Mi pregunta, Rodolfo, es, ¿Petro es chavista pero lo disimula, lo camufla, o ya no es chavista y es un ex chavista reformado, si tal cosa puede existir? Yo no creo que haya dejado de ser chavista. ¿Crees que sigue siéndolo? Sí, es cierto, y sigue siéndolo y seguirá siéndolo. Y el resultado, en el hipotético y remoto caso que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a hacer. Entonces, ¿qué quedamos? Rodolfo hace 20 días decía que Petro seguía siendo chavista, que va a tener un accionar chavista. Petro todavía no se ha posesionado y Rodolfo ya lo abraza. Fíjese cómo lo abraza. Fíjese cómo lo abraza. ¿O es que Petro dejó de ser chavista en los últimos 20 días? Uno no lo entiende. Porque parece que el señor Rodolfo Hernández, y lo voy a decir con todas sus letras, es un camaleón más de la política. Es un tránsfuga, es un chaquetero. Pierde y corre a abrazar a Petro. Petro del que decía estas cosas hace apenas 2 semanas. Decía que Petro iba a ser un dictador chavista, que estaba en juego la democracia en Colombia. Bueno, debería sostener sus opiniones, vigilar con espíritu crítico, conversar con Petro, cómo no, pero no rendirse a Petro, no rendirse, señor Hernández. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿tú crees que Petro, en caso de ganar, reformaría la Constitución, convocaría una asamblea constituyente? Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso. De nuevo. Y entonces, esto decía Rodolfo Hernández en vísperas de la segunda vuelta, pierde la segunda vuelta, y ahora el colombiano que más apoya a Petro es Rodolfo. Ya no quiere ser líder de la oposición, va a ser senador, pero sin mucho entusiasmo, sin muchas ganas, renuncia a ejercer su papel de líder opositor,
dirá, ya estoy muy mayor, estoy viejito, quiero jugar con mi nieto, le dejo eso al uribismo y yo me entiendo con Petro. Se ve mal, Rodolfo, se ve muy mal. Este abrazo se ve como una claudicación moral, como un gesto oportunista y también como una manera de pedirle a Petro, oye, por favor, no me persigas judicialmente. Yo te apoyo, pero no me mandes a tus chacales y a tus hienas para meterme preso por las cosas que hice como alcalde de Bucaramanga. Esta foto, Rodolfo, se ve muy mal. De haber sabido yo que tú ibas a terminar abrazado así con Petro, no sé si te invitaba aquí a esta tribuna. Yo confío en ti y me has defraudado. A mí Petro me invita a hacerle una entrevista, yo no le voy a dar a Petro un abrazo así. Y a ti te lo di. Y ahora me pregunto si hice bien. Porque estas eran las cosas que me decía Rodolfo hace pocos días de Petro. Y entonces, ¿las decías para ganar las elecciones o las decías porque eran genuinamente tus opiniones? ¿Y qué fue de esas opiniones ahora? Si Petro gana, ¿tú crees que Colombia en 4 años tendría unas elecciones limpias y libres sin Petro como candidato? Mire, si Petro gana, yo no sé cuánto dure. Ese otro Maduro, yo no sé cuánto va a durar, porque sería imposible hacer una proyección de las intenciones de que hace. Pero trataría de quedarse todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo que pueda. Igual que lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿en qué quedamos, querido Rodolfo Hernández? ¿En qué quedamos? Si hace pocos días, antes de perder, tú decías que Petro era otro Maduro y que iba a convertir a tu país en otra Venezuela, ¿por qué corres a abrazarlo de esta manera? ¿No te das cuenta de que ese abrazo es una rendición en toda la línea? Política, ideológica, moral, ética, es una rendición. A menos que las cosas que tú decías, a menos que las cosas que me dijiste aquí en el programa, las decías solo para ganar las elecciones, ¿no? Y no eran verdaderas, genuinas opiniones tuyas. Y como ahora perdiste y quieres quedar bien con el poder de turno y tienes miedo de que vengan a por ti y te compliquen la vida con juicios, entonces te conviertes en un impensado, completamente inesperado aliado de Petro. Petro tiene que estar viendo todo esto desde el balcón muriéndose de la risa, ¿no? ¿Él es un aliado de la dictadura cubana? ¿Es un aliado de la dictadura venezolana o ha tomado distancia profiláctica de ella? Yo creo que la distancia que aparenta tener es falsa. Entonces, apenas en el hipotético caso y remoto que yo no creo que gane, va a actuar de esa manera como usted está diciendo. Bueno, me siento profundamente triste y decepcionado por el abrazo del oso de Rodolfo Hernández a Gustavo Petro. Una pausa será breve y regresamos enseguida.